Es necesario recordar que la persona humana pone en juego una concepción del bien humano precisamente cuanto ella es sujeto moral, o lo que es lo mismo, en cuanto que es agente racional. Para estudiar esto lo haremos desglosando la temática en 6 áreas que están relacionadas pero son distintas. Número 1. La acción deliberada presupone la adopción de un fin último o de un proyecto de vida, obrar moral e identidad personal. El interés de la ética sobre el fin último o bien supremo de la vida humana inicia desde la Grecia clásica, en la teoría de la acción, en donde el obrar humano deliberado mira siempre a un fin último o bien supremo. En la ética a Nicómaco, se muestra el deseo y la acción tienen como término correlativo el bien o fin. No hay deseo ni tendencia sin un fin o un bien, verdadero o aparente. Si hay deseo, debe haber un fin al que el deseo apunta. Lo mismo ocurre en la afectividad o la acción libre. Las tendencias, sentimientos y acciones están sometidos a la ley de la intencionalidad. Viéndolo desde el punto de vista del sujeto, hablar del fin último significa que el sistema tendencial y operativo humano es en último término unitario, por más que contenga impulsos que parecen oponerse entre sí, y que el conjunto de sus acciones forman una vida, una totalidad unitaria en sentido biográfico, en la que es posible avanzar y retroceder, cambiar de rumbo, volver a empezar, dando lugar a diversas etapas que siguen constituyendo la vida de la persona. Fin último o bien perfecto significa objeto último del deseo, fin o bien global en el que los deseos quedan satisfechos, que no dejan nada importante fuera de sí, y que no es referible a ningún fin ulterior o, lo que es igual, es querido por sí mismo y no en orden de otra cosa. Para alcanzar este bien, unas acciones se ordenan a otras, pero esto no puede proceder al infinito. Debe existir alguna operación o algún bien querido por sí mismo, que sería el fin último o bien perfecto. Sin embargo, a este razonamiento de Aristóteles, se puede dirigir una objeción. La experiencia parece sugerir que los hombres no obramos mirando a un único fin último o bien supremo, sino que existen en nuestra vida diversos ámbitos o sectores, cada uno de los cuales parece tener su propio fin. No quedaría bien explicada la conducta humana afirmando que cada sector de la vida, por ejemplo, el trabajo, el descanso, la salud, la atención, la familia, la religión, etc., tiene un fin propio independiente del de los otros sectores, y que, por lo tanto, existen diversos fines últimos y no uno solo? O, en otros términos, ¿no parece demostrar estas observaciones que, al realizar nuestras diversas actividades, no consideramos nunca la vida como una gran acción unitaria, sino que, por el contrario, actuamos en vista del fin específico de la actividad que en cada momento nos ocupa? La respuesta a esta pregunta es negativa, puesto que la experiencia enseña que solo poniéndolos, todos los fines cercanos, en mutua relación en el seno de un todo más amplio, podemos tomar las decisiones oportunas cuando se produce un conflicto entre ellos. Ante diversas situaciones, la persona está obligada a elegir entre las diversas actividades y sus respectivos fines. Hay que limitar algunos para mantener otros, o viceversa. Ante estos conflictos, la persona razona, y trata de comprender lo que la posición económica, la carrera profesional, la atención debida a la propia familia, el descanso, la religión, o la disminución de estos bienes aporta o quita la vida lograda, a la plenitud que busca o, más sencillamente, a la felicidad propia y a la de los seres queridos. Las decisiones con que establecemos una jerarquía entre nuestras diversas actividades y sus respectivos fines, solo pueden ser tomadas razonablemente sobre la base de la idea que en ese momento de la vida tenemos acerca de nuestro bien global, acerca del tipo de vida que deseamos. A esto la ética lo llama fin último. Se puede considerar el fin último como el fin inclusivo, como un bien que actúa como principio o criterio ordenador de muchos otros bienes, articulándolos en un proyecto o plan de vida que parece el mejor y el más deseable. Por eso, los estudiosos de ética hablan con frecuencia de vida buena, o de vida lograda, para referirse al fin último. Esto es más bien un tipo o un género de vida. La vida integrada por diversas actividades deja de ser buena cuando esas actividades y fines se buscan o se realizan desordenadamente, es decir, con intensidad, extensión, modalidad, etc., diversa de la exigida por la vida buena.
Por ello, lo que una persona hace o no hace es últimamente comprensible solo si sabemos lo que esa persona quiere ser, es decir, si sabemos lo que ama. Número 2. El fin último y el punto de vista moral. Consideraremos este apartado desde dos aspectos. El primer aspecto presenta la consideración de la totalidad de la vida. Se puede entender primeramente con relación a su duración o extensión temporal. Pero la consideración de la totalidad de la vida requiere sobre todo adoptar un punto de vista globalizante en cuanto a los contenidos que es capaz de focalizar, es decir, requiere el esfuerzo por no dejar nada o casi nada fuera de nuestra reflexión. Se trata, pues, de abarcar la totalidad de nuestras tendencias y deseos, y de las actividades y fines a ellos ligados. Algunas cosas, como ser el mejor médico de la zona puede ser bueno, pero si cumplirá con el fin a costa de cualquier precio, absolutizando un bien que no es absoluto ni autosuficiente, por lo que no es razonable, es decir, no es bueno proponérselo como objeto último del deseo, como fin último. El fin verdaderamente último es completo y autosuficiente, no deja nada fuera de sí, no tiene costes externos, de ningún tipo. Por eso, no tiene sentido decir que se ha realizado plenamente, pero que ese logro no ha valido la pena. El segundo aspecto muestra la noción de fin último está estrechamente ligada a la consideración de la propia vida como un todo, y solo a esta consideración. En sentido riguroso, la única condición necesariamente requerida por el concepto de fin último es la disponibilidad, y la capacidad de considerar implícita o explícitamente la propia vida como un todo. La perspectiva total distingue la razón moral y la razón técnica o instrumental. Cuando se adopta la razón moral, los fines restringidos y por consiguiente, los deseos, intenciones y actividades que a ellos miran, son referidos a lo que para cada uno es el fin global, desde el cual se enjuician aquellos. Al elevar la mirada por encima de los fines particulares que la persona puede proponerse, extender, limitar o rechazar, se está considerando la vida como un todo, con lo que se crea el espacio moral en el que los fines particulares pueden ser valorados y reordenados. Número 3. Insuficiencia del recurso a la norma o al deber. El gobierno de la acción presupone el gobierno de vida. Si todo el problema moral consistiera en no robar, sería más sencillo partir del mandamiento no robarás. Pero la vida moral no se reduce a no robar, ni tampoco al conjunto de acciones, más grande, pero siempre limitado, que pueden regularse mediante el código de normas universales. Si se adoptase como punto de partida la ley, o el deber de hacer o omitir determinadas acciones, no precedido por la indicación de un objetivo global positivo y deseable, la ética se configuraría como un conjunto de límites y prohibiciones al servicio de un objetivo que, por muy noble que fuese, sería siempre parcial, limitado y limitativo, grabado por costes externos, acerca del cual siempre cabría preguntarse si vale la pena respetarlo. Surgiría la pregunta, ¿por qué ser moral? ¿Por qué comportarse moralmente? Este punto de vista es insuficiente, primero porque es demasiado restringido, alcanza algunas acciones pero no a la vida moral en su conjunto. En segundo lugar, es insuficiente, porque es un punto de vista negativo o limitativo, que como tal carece de verdadera motivación. Sin embargo, la satisfacción de nuestras tendencias y la realización de nuestras finalidades están sujetas a límites solo en el sentido de que deben ser ordenadas, encausadas y dirigidas en vista de su mejor realización global. Por tanto, el gobierno que las acciones presupone se hace comprensible, y se justifica en el contexto del gobierno de la vida. Se llega a la misma conclusión atendiendo a la dinámica de la libertad. La persona puede disponer de casi todas sus facultades, así como de las actuaciones concretas de sus tendencias, y de los fines a que ellas apuntan. En el ejercicio de esta capacidad debe observarse ciertos límites concretos, pero lo que el gobierno de sí mismo, y de las propias potencialidades requiere es conocer su para qué global. Esta indicación del para qué de la vida, y de la libertad es necesaria para que el conjunto de normas éticas resulte evidente. La ética debe ocuparse entonces del gobierno de la vida, y no solo del gobierno de la acción. Es más, la tarea de dar una forma concreta y coherente al fin último de nuestra vida es el problema más importante de la ética. Número 4. Fin último y felicidad.
Un texto de Aristóteles dice así: puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, digamos cuál es aquel a que la política aspira, y cuál es el supremo ante todos los bienes que pueden realizarse. Casi todo el mundo está de acuerdo en su nombre, pues tanto la multitud como los refinados dicen que es la felicidad, y admiten que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero acerca de qué es la felicidad, dudan y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Pues unos creen que es alguna de las cosas visibles y manifiestas, como el placer o la riqueza o los honores, otros, otra cosa. Puede decirse entonces que, el encuentro entre la noción del fin último, y la aspiración natural a la felicidad es, a la vez, extremadamente importante y extremadamente problemático para la ética. Podemos poner la felicidad en esto o en aquello, pero ella misma en cuanto tal está puesta en nosotros. De aspiración a la felicidad no es posible prescindir, porque propiamente no está dentro del ámbito de lo elegible. Antropológicamente, la noción de felicidad es vaga, porque cada uno la concibe a su manera. Y es oscilante porque, por una parte, nos sale al encuentro inevitablemente en cuanto al bien perfecto del hombre, y sobre la actividad o tipo de vida que lo posee, mientras que, por otra parte, aparece ligada intuitivamente al placer y a la ausencia del dolor. La conexión intuitiva entre felicidad y placer debe ser manejada con mucho cuidado, porque no se puede ser ni completamente aceptada ni completamente rechazada. Número 5. Fin último. Felicidad y racionalidad. Si una persona tiene hambre, pasa directamente a la acción de comer. Si tiene frío, se pone abrigo. Si tiene calor, busca un lugar resguardado del sol. Si, en cambio, está globalmente descontenta de la vida que lleva, la única acción disponible para tratar de poner remedio a la situación es pensar, razonar, preguntarse qué es lo que en el fondo quiere y no está consiguiendo hasta ahora. Pensar, razonar, plantearse preguntas son modos de búsqueda racional, y la búsqueda racional es siempre búsqueda de la verdad, en este caso, búsqueda del verdadero bien humano. El descontento global nos señala la insatisfacción de la aspiración natural a la felicidad. Esta aspiración radica en la voluntad. Los seres vivos no racionales pueden sufrir, ser agresivos, padecer hambre y dolor, pero no pueden ser infelices. La felicidad es una aspiración, una necesidad, propia y exclusiva de la vida racional. Número 6. Fin último, ética personal y virtud. La ética quiere determinar lo que es razonable buscar como fin último, y sobre esa base, pronunciar indicaciones normativas y juicios de valor sobre los diversos proyectos de vida que, de hecho, los hombres trazan para sí mismos. En este sentido, puede determinar ciertas modalidades generales que deben ser observadas en la elección y ordenación de las diversas actividades, y en la regulación y uso de los diversos bienes humanos. Estas modalidades normativas recibieron ya en la filosofía griega el nombre de virtudes. Muchas gracias por acompañarme en esta experiencia de aprendizaje. Si desea ampliar el contenido puede leer el tema La pregunta ética por el bien humano, en el libro Ética General, desde la página 89 hasta la 102.